El día de hoy saludo con mucho gusto a don Ignacio Loyola Vera. Nacho, gracias por el tiempo. Al contrario, Adán, bienvenido a tus órdenes. Es muy rico platicar con un exgobernador por todo lo que hay que saber y hay que conocer de un contexto que en ocasiones no se narra. Me remonto al 97, un año donde Querétaro era recalcitrantemente priista, o por lo menos así parecía. Un Enrique Burgos que, como siempre lo ha sido, es una dama en la política. Y parecía que el rival que te tocaba enfrente era un monstruo político. Había sido candidato, o estuvo cerca de ser candidato a presidente de México, Fernando Ortiz Arana. El escenario lucía muy adverso para cualquier panista que se animara a competirle a ese priismo queretano. ¿Qué te invitó, qué te incitó, Nacho, a decir, sí la tomo por el PAN? Pues mira, el pensamiento que tuve en el 97 es el que tengo ahora otra vez el mismo. La política se metió conmigo, se metió con mi persona, con mi familia, con mi empresa, porque veníamos del problema del 94, 95, Sí, claro. y veníamos de todas las deudas bancarias que se hicieron impagables, y no solamente para mí, sino para muchísimos empresarios, para muchísimas familias donde tenías créditos hipotecarios que se volvieron impagables, y era un problema gravísimo el que se vivía en ese momento, y decidí participar en política. Por eso entro a la política. Yo no sabía, y eso te lo digo, yo no sabía que iba a ser Fernando Ortiz Arana el contendiente. O sea, te la ofrecieron antes de saber quién era tu rival. Claro, yo fui candidato antes de que se supiera que fuera Fernando Ortiz. ¿Quién se acerca a Ignacio Loyola en ese momento? Increíblemente, vas a decir, se acerca Paco Garrido y Ramón Lorenzi. Y Paco Garrido, que ya era prácticamente el candidato a la presidencia municipal, necesitaba a alguien que jalar el voto también, porque según las encuestas que teníamos, según la opinión que se recababa en la calle, es que se podría ganar la presidencia municipal. Y quiero decirte que... Solamente. Pero es que la presidencia municipal yo creo que la ganó el PAN varias veces antes y nunca se reconoció el resultado. Esa es una realidad. Hubo visos de alternancia en San Juan del Río por el 91, donde Acción Nacional empieza a dar pasos, ¿no? El primer triunfo de Acción Nacional se da con Salvador Olvera en San Juan del Río, en el 94. 94, sí. Cuando entra Enrique Burgos, entra Salvador Olvera también. Y ya en el 97 se gana la gubernatura, pero también se vuelve a ganar San Juan del Río. ¿Qué de lo que hizo Burgos o dejó de hacer Enrique fue lo que pudo propiciar el triunfo de Acción Nacional? Mira, yo creo que fueron muchas aristas las que había en ese tiempo. La principal, creo yo, era el desencanto de la gente por el problema de la devaluación y de los altos créditos que a todo el mundo impactó, a todo el que tenía una empresa, a todo el que tenía un crédito hipotecario. Eso fue terrible. Yo recuerdo ese tiempo como, digo, no tan grave como el que estamos viviendo hoy, que otra vez la política se está metiendo con nosotros y vamos a tratar de hacer algo. Pero en ese tiempo la gente del campo, la gente de los trabajadores sufrieron mucho, y también los empresarios sufrimos, porque fue una especie de un crecimiento interno bruto muy bajo, si a lo mejor no lo hubo, y una devaluación que ya estábamos acostumbrados a que no fueran tan duras, fue terrible, y nos aumentaron el IVA, tú te acordarás. Sí, claro. El último pacto que hubo con el presidente Zedillo, que yo no firmé. Yo no era presidente en ese tiempo, era vicepresidente, y Rafa Rodríguez Tolentino, que era mi presidente, andaba de viaje, y tuve que ir yo a Palacio de Gobierno y decirle al gobernador Enrique Burgos, Coparmex no firma. ¿Qué dijo Burgos? Pues dijo, bueno, pues no firme. Pues ¿qué me decía? Tú lo dijiste, Enrique es una gente muy educada, un político muy correcto, no le ha de haber gustado, por supuesto. Y entonces, pues todo mundo, Canacintra, Canaco, todos firmaron, Oye, Nacho, ya inmerso en una decisión que tomaste y dijiste, sí voy por la gubernatura, por Acción Nacional, ¿cuál es el punto de inflexión donde te das cuenta que no estabas compitiendo solamente, sino que podías ganar, que tenías el triunfo, o eso se da hasta el día de la elección? Vas a decir que medio sobrado el tema, pero yo siempre pensé que iba a ganar, porque yo estaba en el otro lado. Yo sabía lo que estábamos sintiendo todos los empresarios, todos los trabajadores, todos los queretanos y todos los mexicanos estábamos desencantados. Pero ese prismo lucía
lucía aplastante. Era un prismo faraónico, republicano, con un hombre que además lo manejaba muy a ese estilo, con Fernando Ortiz Arana como un líder supremo. No era intimidante ese PRI. Sí, y te lo digo, y hay una anécdota que yo he comentado. Mi casa de campaña estaba aquí al lado, Sí. en la casa que era de mis bisabuelos. Esta casa es de mis abuelos, o era de mis abuelos. Entonces yo ahí estaba escuchando en el radio el mensaje de Fernando Ortiz cuando fue investido como candidato. Sí. Y me acuerdo, palabras más, palabras menos, pero me acuerdo que dijo: a todos mis adversarios políticos debatiré con ellos uno por uno. Entonces sí dije, va a estar muy canijo, porque pues la experiencia de Fernando, Todo el oficio. todo el oficio, y entonces empecé a buscar yo pues las participaciones de Fernando, pues, para estudiarlo, porque en esto hay que si no sabes, pues, pregunta y trata de aprender. Y me acuerdo que él tuvo un debate con Arturo Nava. Sí, claro. Un panista de cepa, de esos que construyeron el panismo que hoy tiene Querétaro, ¿no? Y estaba escuchando el debate y sí, la verdad Arturo se defendió bien, no fue un debate que lo arrollaron, pero sí se veía mucho más elocuencia, mucho más experiencia. En Fernando recuerdo que algo falló, le indicaron que su micrófono, automáticamente hay un video, y por ahí verlo, me llama la atención, que saca micrófonos de quién sabe dónde y levanta otros 2 micrófonos y sigue el debate. O sea, dice, caray, aquí sí planean las cosas, ¿no? Ese era el oponente, era Ortiz Arana, junto con ese prismo histórico en Querétaro, porque hoy sigue siendo el prismo, tiene en Querétaro una cuna importante. En esa campaña, ¿te encontraste con Fernando en algún momento? No, así físicamente no. Andábamos por rumbos distintos. Pero mira, aquí sí quiero comentar algo que yo nunca mencioné realmente a Fernando en mi campaña, ni lo denosté, porque ya ves que también compitió Pepe, que eso fue también un golpe fuerte para Fernando. Pero también en la historia están los datos del Instituto Electoral y del IFE en aquel tiempo, en donde todos los votos de Pepe sumados a Fernando no alcanzaban de todas maneras. Digo, y eso está bien, porque no perdió gracias a Pepe. Eso creo que en el tiempo tiene un valor, ¿no? O sea, sin duda alguna. Perdió, pero no por su hermano, que eso sería muy, muy triste, ¿no? Entonces, eso sí lo comento. Y sí, hicimos campañas distintas, diferentes. Yo me moví mucho en la calle, en las zonas rurales, y por supuesto en Querétaro, pero en otro esquema diferente. Hablando de hermanos, tú tenías o tienes un hermano que en ese momento estaba muy cercano al gobernador, que era Enrique Burgos. Roberto, tu hermano, ya era un hombre importante en ese gabinete del gobernador en turno. ¿Cómo se manejó al interior de la familia, que lo han tenido que hacer a lo largo de su historia? Pero esa primera vez, ¿cómo se manejó? ¿Qué te dijo Roberto? Oye, ¿cómo vas por el PAN? Pues yo cuando Roberto se entera, pues ya estaba hecho mi decisión, ya estaba yo ahí. Yo estoy cierto que no le debe haber gustado, pero fue respetuoso. Finalmente le llevo 13 años y Se cuadró. pues más que cuadrarse, yo creo que siempre hemos sido una familia que pues valoramos mucho más nuestra relación familiar Sí, claro. que cualquier asunto. Entonces él pues pensó lo que mucha gente, pues ahí que vaya y que haga su lucha, pues va a perder. Pues es Sí. que yo te podría decir que apoyos económicos de empresarios, solamente una persona, bueno, 2 personas me ayudaron. Y entre los 2 no junté 100,000 pesos. O sea, Esa campaña no se ganó con dinero. no. Esa campaña se ganó caminando. El PAN tiene un emblema de maquillo, suelo, sudor y saliva, ¿no? Exactamente. Y entonces fue mucho de eso, mucha efervescencia de los jóvenes, de las mujeres. Las mujeres tuvieron una participación muy, muy efectiva, mucha presión, porque las mujeres desfilaban en las calles vestidas de blanco exigiendo que hubiese limpieza en las elecciones. Entonces fue algo muy especial, ¿eh? Cuéntanos del día D, el día donde ya se define todo. ¿Cómo se despierta Ignacio Loyola y cómo se va a dormir? Porque son 2 contrastes, el cómo se despierta el candidato y cómo se duerme el gobernador electo. Mira, yo sí, como tenía la certeza que podíamos ganar, decidí ir a hacer el cuarto, digamos, de espera de resultados en el Hotel Real de Minas. Ok. Entonces rentamos la suite ahí, que le llaman la suite presidencial, Su cuarto de guerra en el Real de Minas. para ese día, Ok. para el día D. Ahí me acompañó Santiago Krill, estaba Diego Fernández,
y pues otros amigos de campaña que, bueno, no termino aquí la entrevista platicando quiénes todos estaban, pero fue un día muy largo. ¿Ya creían ahí que iban a ganar? Yo estaba seguro, la verdad sí estaba seguro porque yo caminé el estado. Sí. Yo lo caminé, yo veí la respuesta. ¿Y sabes qué nos hizo todavía sentirnos más seguros? El cierre de campaña en el auditorio José Ortiz de Domínguez. El cierre de campaña fue verdaderamente apoteótico. Tiene una capacidad, tengo entendido, como para 5,000 personas. Sí. Estaba repleto, las escaleras llenas, y afuera yo que había más de 3,000 personas. O sea, nunca he visto yo, y no he vuelto a ver el auditorio así. Y eso no fue, y te voy a decir una cosa, solamente por Ignacio Loyola. O sea, fue un deseo de la gente de un cambio, como pasó con Fox. Claro. Y bueno, yo dije, aquí sí ya este arroz ya se coció, como dijo Felipe Calderón ahí, en ese tiempo presidente del PAN. Eso fue después viene el cierre de la campaña, el tiempo que dejas a la ciudadanía para reflexión, Sí. que son 3 días, y viene el día D. Para no hacerte tan largo, porque si no es un día muy largo, pero nos aventamos ahí en el cuarto del Real de Minas, en la suite famosa presidencial, como hasta las 11 de la noche que salimos, que ya se reconoció el... ¿Fue una contienda cerrada? Sí, sí, pues como son todas en Querétaro, nadie ha ganado, digamos, así que... O sea, no pudiste festejar prematuramente, tuviste que tener mesura. TV Azteca a las 6 de la tarde dio ventaja para Acción Nacional. Entonces, ya... Que además estaba, si no mal recuerdo, el cuarto de guerra del día del PRI estaba en el Casablanca, ¿no? Sí, claro. Muy cerquita, a menos de 1 kilómetro de distancia. En sentido contrario, pero a menos de 1 kilómetro. Exactamente. Ahí era un ambiente fúnebre. Pues debió haber sido, yo no estaba ahí. Ahora sí que yo no puedo platicarte qué ocurría del otro lado. De este lado no creo que fue tampoco tan fácil, porque había opiniones de que hay que esperar, que faltan los votos de la sierra. Hasta llegó un momento en que tomamos la decisión de salir. Y dijimos, ya hay que salir porque si no la van a revertir. Claro. Y salimos, pero lo que fue verdaderamente, digamos, definitorio en ese momento fue que todos los equipos de producción de las televisoras estaban en el Casablanca. Y se empezaron a mover. Estaban con el favorito. Pues con el que se suponía que iba a ganar. Pues sí, el favorito. Pues la verdad, Fernando era el favorito. Sí. Y entonces se mueven todos los equipos de Televisa y TV Azteca hacia el Real de Minas. Y entonces ya dijimos, hay que salir ya, porque... Y en ese tiempo nos entrevistó Ana Binocur, que creo que Sí, falleció, sí, que paz descanse. Y muy cercana en toda esa campaña también estuvo Lili Telles. También como periodista. Sí, Ana fue la que entrevistó ese día. Y ahí están los videos. Y creo que tenemos un canal de televisión que se llama TV11. Sí, claro. Ahí están los videos del cierre de campaña en el auditorio José Ortiz de Domínguez, de la convención cuando gané la candidatura, porque competí al interior del partido. Y también tenemos el día D. Ahí lo subimos porque pues, son documentos que ya forman parte de la historia de Querétaro. Y ahí te das cuenta de que verdaderamente tengo una cara de susto, porque es natural. Que es justamente lo que te quería preguntar, Nacho. ¿Cómo llegas siendo empresario y eso te da una gran ventaja sobre alguien que no tiene experiencia en ningún ámbito? Pero la política es una cosa y la iniciativa privada es una muy distinta. ¿Quién te enseñó a comer ese pastel? ¿Cómo llegas y te sientas así y dices, ya soy gobernador? Yo creo que faltaban incluso manos porque Acción Nacional ni siquiera tenía equipo tan vasto como para llenar todo un gabinete. Bueno, si analizas el primer gabinete, prácticamente no hay panistas. Sí. O sea, porque tuve que buscar todos los panistas, digamos, de cierto nivel que teníamos en el partido, todo el mundo ganó su elección. O eran diputados locales, o federales, Claro. o presidentes municipales. Estaban ocupados. Exacto. Entonces me dijeron, oye, pero yo quiero ser secretario. Dije, no, aquí hay que cumplirle a la gente. Te alquilaste para diputado local, cúmplele. Y entonces yo tuve que buscar, lo cual creo que fue un éxito, fue un acierto, más que éxito, fue un acierto de la IP a gente que conociera, y políticos, quienes llegan. Primero llega Guillermo Eloyo, que era secretario del Trabajo, lo pongo secretario de Gobierno, que no funcionó porque traía la misma inercia, entonces duró no mucho, pero hubo que cambiarlo. Pero por el contrario, te puedo decir, Gil Mendoza Pichardo sí funcionó. Porque él es priista, y eso rompe el famoso
el paradigma de que no puedes compartir el poder con gente de otro partido. Claro. O sea, en el PRI hay buenos, en el PAN hay buenos, en el PRI hay malos, en el PAN hay buenos, y en todos los partidos hay buenos, malos y pésimos. Y Gil Mendoza fue un funcionario de las filas priistas excelente, que me ayudó y concilió y gobernó bien, porque él fue secretario de gobierno un tiempo. Entonces, eso causó problemas con mi partido, ¿no? Me dicen, oye, Claro. ¿cómo es posible que nosotros no estás? Y alguien me hizo un día una pregunta, tú fuiste el único que no gobernaste con el PAN. Bueno, le dije, con las personas del PAN, pero sí con los principios. Y es más importante gobernar con los principios o hacer un equipo con los principios de Acción Nacional que con los que se dicen panistas y no viven los principios. Entonces, eso fue para mí un buen acierto, el meter gente en la sociedad. Y que hubo cambios, ¿no? Sí. Hubo cambios. Tuve muchos procuradores porque cada momento que hubo cambios es que se requería así. Cuando empezamos, el primer procurador fue Jesús Lomelí, prácticamente de la IP también, para cambiar. Pero después pasó lo del 5 de febrero. Y entonces te das cuenta que hace falta alguien pues que tenga más mano dura. Claro. Porque Jesús conoce las leyes, es un buen procurador, pero hacía... Y entonces entra Julio Sentíes, también de la IP, pero Julio Sentíes sí tiene un poquito más carácter, más fuerte. Y oficio como se le veían piernas para jinete. Exacto, y además con mucho valor, porque había que empezar a hacer ya detenciones. Sí. Había que respetar la ley. Y Julio se fajó y metió a la cárcel y detuvo a ciertas gentes que eran revoltosos y que tenía que hacerse, porque tenía que hacerse cumplir la ley. Nacho, hablamos de una llegada inesperada al poder. Eres el padre de la alternancia en Querétaro porque fuiste el primer panista que gobernó un estado que hoy es un bastión panista a nivel nacional. Hablemos de la entrega de la estafeta, que es otro momento interesante en la vida de un gobernador. Dicen que desde Agapito Pozo, gobernador no pone gobernador en Querétaro. Eso Y se dice. aquí lo interesante es que dejas a un hombre de Acción Nacional, pero aparentemente, y todo el mundo así lo leyó, no era el candidato que quería Ignacio Loyola dejar en el poder. Yo te Paco diría, Garrido. por supuesto que no era mi candidato, porque yo no tenía otro candidato. Yo no metí las manos al partido y esto lo puedes preguntar a cualquier panista. Tan es así que yo no puse gobernador, pero ni puse diputados locales ni federales. Dije, uno de sus secretarios, como ocurre. ¿No tenías Delfín? Lalo Magaña, Eduardo Magaña Lustov, mi secretario de salud, verdaderamente él decidió participar. Y le pueden preguntar a él, yo le pedí, Lalo, ya es muy tarde. Bueno, uno conoce más o menos cómo estaban los avances ya, los amarres. Pues Paco Garrido fue presidente municipal, después se fue de presidente del partido. Sí. Controló el partido al 100%. Se sale del partido para ser candidato a gobernador. ¿Quién le gana? Porque había que hacer una contienda interna. Lo que yo viví fue algo totalmente distinto, porque a partir de la convención del 97, cuando yo compito con Paco Ceballos, que en paz descanse, no volvió a haber convenciones. Fueron centros de votación y ahí es otra cosa ya. Sí, muy distinta y muy dura. Muy dura y muy distinta porque ya se empieza a manejar el acarreo y empiezan a llegar gentes a votar con una indicación. Y en la convención, pues en la convención también era lo mismo. Pero al escuchar los discursos, al ver a las personas, la gente podía cambiar de opinión. Claro. ¿Qué fue lo que pasó? Yo tampoco era el candidato favorito en la convención del 97, de enero del 97, porque el nombre de Paco Ceballos pues pesa, Fernández Ceballos pesa. Por supuesto. En el PAN. Pero yo creo que ahí ayudó mucho el ambiente de los jóvenes, de las mujeres y los discursos de cada quien. Nacho, ¿qué lección te dejó gobernar ya para concluir? ¿Cómo resumes tu administración? ¿Cómo resumes tu gestión? ¿Y con qué te quedas? ¿Cuál fue el momento más icónico para Ignacio Loyola? Mira, yo me quedo con la satisfacción de que la gente creía lo que decía. Un gobierno que miente es un gobierno condenado al fracaso. Y yo me comprometí a eso, a decir la verdad. Y lo dije en mi toma de posesión, la verdad te hace vulnerable. Y es cierto. Porque si tú hablas con toda la verdad, pues les das los elementos para que te ataquen. Pero no me arrepiento. Hoy por hoy, y que regreso nuevamente a la política, si así Dios lo permite, seguiré siendo así, hablar con la verdad. Hoy, por ejemplo, me preguntaban, ¿y cómo ve los gobiernos de Acción? Pues quedamos a deber.
El presidente Fox quedó a deber, el presidente Calderón quedó a deber. Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Pues no puedes dejar de ser autocrítico. Pues yo también me faltaron hacer muchas cosas, me equivoqué mucho. Pero bueno, el balance lo tiene la gente. Yo puedo decir, pues creo que sí, más o menos. No, pregúntenle a la gente. Y esto que voy a vivir hoy es de alguna manera un examen, pero con una variante. Que muchos no habían nacido cuando yo estaba en el gobierno. Y muchos no vivían en Y Querétaro. muchos no votaban. Y muchos no votaban. Entonces, muchos van a votar por primera vez. Muchos no habían nacido cuando terminamos o cuando iniciamos este gobierno, porque lo iniciamos hace 23 años, no habían nacido, los que van a votar por primera vez, y muchos no vivían en Querétaro. Entonces, es un examen mezclado. Entonces, tengo que tener la aprobación de quienes convivieron y quienes participaron esos años en el gobierno y convencer a los que llegaron posteriormente o a los que van a votar por primera vez. Es un reto interesante. Nacho, gracias por el tiempo, mucho éxito y eres historia viva de Querétaro. Muchas gracias, mi querido Adán. Aquí lo que tratamos de hacer es ayudar en lo que podamos con nuestro granito de arena al desarrollo de nuestro estado, que queremos mucho y muchísimo más a nuestro México. Gracias, Nacho. Gracias a ti, Adán.